marciales y demás. Es una idea tan marciana, tan de... Quedas con unos colegas, te tomas unas cervezas, haces unos bocetos y lo haces, que es buenísimo. Es que es buenísimo, es tan auténtico. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva y muy especial entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a estar hojeando un cómic que a mí particularmente me llega al corazón, me llega a la mente, me llega al alma, me llega a todas partes. Es uno de mis cómics no favoritos, sí, por qué no decirlo. Y aparte de eso, es uno de los cómics a los que más cariño tengo de la historia, sin duda alguna. Una influencia total para mí, que además es algo como que es muy especial porque le tengo aprecio tanto desde una perspectiva de niño como de una perspectiva de adulto, que es algo que realmente pocas historias pueden ofrecer, ¿no? O pueden conseguir. Y este cómic, pues como estaréis viendo ya, no es otro que las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, el cómic original, publicado en sellos independientes en su momento, no confundir con los cómics y demás historias coloridas y llenas de aventuras divertidas, más bien enfocadas a un público infantil, que fueron los que realmente conocimos aquí en España en su momento, porque este cómic no se publicó aquí cuando estaba publicándose en Estados Unidos y estaba arrasando absolutamente. Bueno, las Tortugas Ninja, tampoco tenemos mucho que hablar de ellas porque son iconos mundiales, ¿no? Es un grupo de superhéroes o de superquelonios, o llamémoslo como sea, que con el paso de los años se han convertido en iconos, ¿no?, de la cultura pop. Diferentes generaciones, tanto de niños como adolescentes, se han familiarizado con ellas. Ha habido videojuegos, películas, dibujos animados, merchandising de todas las maneras, una cosa muy loca. Y bueno, digamos que sus dos décadas más poderosas podríamos decir que son los años 80 y los 90. Tal vez la década donde tocan techo y digamos que sería su década, la década potente para ellas, son los 90, que es cuando realmente vendieron más merchandising, lo reventaron, especialmente la primera parte de los 90. Pero la década en la que surgen y digamos que el fenómeno despega son los años 80. Y de hecho este cómic, pese a que el cómic original, el cómic que tenemos en las manos, este volumen, fue publicado en España en 2007, siendo traducción de una recopilación que en Estados Unidos se publicó en 2006 o sí, 2006 efectivamente. El cómic original de las Tortugas Ninja, publicado en sellos independientes y con una calidad de publicación, como vais a ver ahora más adelante, muy artesanal y muy auténtica, muy auténtica. Si algo que se puede decir de este cómic es que es muy auténtico. Es del año 84. Se empezó a publicar en el año 84, que es un año especial en la historia del cómic y es un año que le da todo el sentido del mundo a esto que vamos a ver, ¿vale? Venga, sin más rollos, vamos a empezar a ojear, que merece la pena. Como os iba diciendo antes, este es un cómic que no nos va a ofrecer nada parecido a la serie de dibujos animados o a aquellos cómics que eran más o menos enfocados a niños, que en Estados Unidos editaba el sello Archie. Esto es un cómic oscuro. De hecho, tiene mucho más que ver con la película, con el tipo de estética y el tipo de historia que nos mostró la película de los años 80, que con los dibujos animados o los videojuegos o lo que sea. Aquí, mirad qué colores más sombríos. ¿Y por qué? Os preguntaréis, ¿por qué, amigos, amigos míos? Me pregunto yo. Vale, la idea es que en esta época de los años 80, en Estados Unidos había un boom del cómic independiente, ¿no? De los sellos pequeños, los cómics autopublicados y demás, que supongo que tendría que ver con la publicidad. Mirad qué paginota. Pena que esté partida por la mitad. Y bueno, digamos que a raíz de esto pues hubo nuevos creadores jóvenes que se animaron, inspirados en los grandes artistas que en esta época estaban creando obras tremendas, a probar suerte con pequeñas obras y demás, y a lanzar sus propias ideas y productos, a ir a salones del cómic, a convenciones, a librerías especializadas, a pelearse la distribución, a pelearse la publicidad, a pelearse todo el tema. Y bueno, y a buscarse un sitio, ¿no?, en la independencia. Y ahí es donde los dos autores de este cómic, Kevin Eastman y Peter Laird, pues en el año 84, imagino que empezarían a hacer cosas un poquito antes, pues se ponen de acuerdo y lanzan este cómic con esta estética que en serio a mí me vuelve muy loco, muy loco. ¿Cuál es el tema?
que Ronin de Frank Miller se había empezado a publicar un año antes. Ronin, aquí lo hemos visto, tenemos tenemos un vídeo aquí en el canal dedicado específicamente al cómic Ronin, que os recomiendo que le echéis un ojo y que nos recordará muchísimo a la estética que fueron capaces de crear, ¿no? Kevin Eastman y Peter Laird en estos cómics, tanto en la diagramación de página con sus viñetas, el uso tan pesado de los grises, la violencia, el tema callejero, la temática de los ninjas. Podríamos decir que tiene un punto de homenaje, parodia total a Frank Miller y muchísimo homenaje, parodia también a Ronin, a esa obra de Frank Miller que realmente no fue un éxito. Curiosamente no fue un éxito. Imagino que entre artistas pues tendría bastante éxito. También hay que decir que, ya que estamos dando un poco de contexto, Frank Miller, antes de hacer Ronin, había estado haciendo primero su primera época en Daredevil, en la cual había introducido a ninjas, había introducido a Elektra, el concepto de la mano, toda esta inspiración que tenía Frank Miller, que se traía de los mangas, ¿no? Y del cine japonés. Y luego, aparte, también muy importante, ya había hecho Frank Miller junto con Chris Claremont al guión el cómic de Wolverine, Lobezno, que sería el que revolucionaría un poco al personaje y, para variar, se lo llevaría a Japón. Claro, estamos hablando de una época en la cual los ninjas, las artes marciales, este tipo de cosas, pues en Estados Unidos habían explotado a lo bestia. El público estaba totalmente receptivo a estas estéticas, pues así, orientales, violentas, no sé, este tipo de cosas que ya lo estáis viendo en pantalla, que no tiene desperdicio. Entonces Eastman y Laird, los autores, digamos que empujados por su entusiasmo, supongo, porque yo sinceramente no creo que ellos esperasen ganar un duro con esto, no creo que esperasen ganar dinero con esta obra, se lanzaron a hacer un cómic que juntase pues todas estas influencias que os estaba mencionando, artes marciales, Frank Miller, Ronin, todo este tema más experimental y demás, todo este estilo así más texturizado de dibujar, todo este rollo. Hicieron una especie como de super parodia. También se nota mucha influencia de Richard Corben en algunos momentos, el cual va a aparecer por ahí un poco más adelante. Y hicieron una especie como de super parodia del cómic de los 80, que en aquel momento ya estaba tirando en esta dirección, así como de violencia urbana, héroes oscuros, vengativos, sangrientos, violentos, todo este rollo que se denominó posteriormente Grim and Gritty, es el término con el que se llamó oficialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, Watchmen fue uno de los cómics que lo trajo, las historias de Punisher, todo este tema de vigilantes urbanos y todo este rollo que lo petaba. Pues este cómic es como que se convirtió en un cómic totalmente emblemático de lo que era el cómic en los 80, de lo que era ese tipo de tendencias, ¿no? Que gustaban tanto los 80, y al mismo tiempo una parodia bestial con unos personajes que tenían un carisma, pues como pocas veces se ha visto. Pocas veces. Además es que es una historia, perdón. Es un concepto. El concepto de pillar ahí unas tortugas y hacer que sean ninjas. Y que cada una utilice un arma. Y que hagan poses de artes marciales y demás. Es una idea tan marciana, tan de... Quedas con unos colegas, te tomas unas cervezas, haces unos bocetos y lo haces, que es buenísimo. Es que es buenísimo. Es tan auténtico que su éxito pues está totalmente justificado, ¿no? Yo no me sé exactamente al dedillo cómo es la historia, sí me he visto documentales y he leído al respecto, pero no me lo sé de memoria. Pero bueno, digamos que este cómic se publicó en su momento, independientemente, o sea, este cómic se publicó en el formato que estáis viendo, en blanco y negro, con estas tramas, no sé si se apreciarán bien en cámara, estas tramas mecánicas gloriosas que utilizan para crear esta textura, esta ciudad, este rollo tan profundo, que a mí personalmente creo que a mí me parece gloriosa la estética que tiene este cómic, por su autenticidad y por su realización, sobre todo considerando lo jóvenes que eran sus autores. Y como os decía, este cómic tenía tanta autenticidad y tenía tanto, no sé, tanto ancho, realmente es la palabra, que fue un éxito comercial bestial. En el mercado independiente se vendió a lo bestia, lo cual obligó a que tuviesen que reeditar, que tuviesen que redistribuir, que tuviesen que ponerse en serio con el cómic. Y ellos mismos, que no esperaban llegar a vivirse la vida, llegar a ganarse la vida con este cómic, ellos mismos no contaban con ello, imposible. De repente se vieron poco a poco, en poco tiempo, viviendo de este cómic que estaban publicando por sí mismos, cosa que es un poco el sueño, ¿no? de cualquier persona que aspire a ser un autor de cómics, sobre todo en esta época, cuando estamos hablando de mediados de los 80, era pre-internet y todo este rollo.
cómic, pues eso, increíble, tremendo. Y bueno, digamos que tenía tanto gancho comercial que finalmente les acabaron buscando las vueltas, por allí por los 80, ya en la segunda mitad de los 80, les acabaron buscando grandes compañías jugueteras, compañías de dibujos animados y demás, y acabaron firmando un montón de licencias cuyo resultado es lo que nosotros realmente conocimos aquí en España. Este cómic no se publicó en España. Lo que conocimos en España ya fue la versión, digamos, industrializada de los personajes y de las historias que estamos viendo en estas viñetas. El resultado de aquello que fue pues una locura de merchandising bestial. Además, en los años 80 vivimos una época dorada del marketing con campañas que además duraban muchísimo tiempo, que venían, pues eso, juguetes en diferentes tandas cada año con variantes nuevas de los juguetes, películas con facturas muy buenas y presupuestos altos, series de animación, cómics, todo tipo de merchandising. Digamos que en los años 80 quien abrió la veda a lo bestia, también anteriormente había habido cosas de Superman y demás, pero realmente quien abrió la veda a lo bestia fue Batman, con la película de Tim Burton, que fue la llamada Batmania, ¿no?, en su momento. Pero inmediatamente después lo que siguió aquella locura, aquella fiebre con Batman, fueron las Tortugas Ninja, que entraron como un ciclón, entraron como una bestialidad. De pronto nos encontramos con los muñecos, que eran unos muñecos increíbles. Bueno, de hecho, el muñeco emblemático que tengo aquí para la otro, lo tengo por aquí en la mesa. Ese muñeco, Donatello, es que mirad qué muñeco, vamos, exuda carisma, ¿no? Claro, tú veías esto en una juguetería y decías, ¿qué es esto? Estás acostumbrado a jugar con... Sobre todo en los años 80. Estabas acostumbrado a jugar con juguetes de aspecto muy serio, tipos duros, soldados, coches, no sé, ese tipo de cosas. Y de repente te encuentras con esto y dices, pues, ¿qué tipo de aventuras estrafalarias me esperan con esto, no? Es más propio de un cómic de fumetas que de un producto enfocado a niños. Y de alguna manera, no sé muy bien por qué, no sé describirlo, esa autenticidad que tenían estas figuras y estos personajes, pues caló en varias generaciones de niños que nos quedamos totalmente enganchados con esto. Y este cómic, ya os digo, para mí es una especie como de mito. Estoy aprovechando, os estoy contando un poco la batallita, os estoy contando la historia mientras os enseño las viñetas, porque creo que las viñetas ya hablan por sí solas bastante bien, ¿no? Muy buenas, muy buenas. Además, como os digo, la palabra realmente sé que la he repetido mucho, pero no me voy a aburrir nunca, es autenticidad. Auténtico total. Como os iba diciendo, este cómic es una especie como de mito de la época, porque aquí en España no se publicó, y aquí en España sí que consumimos los cómics que publicaba Archie Comics, aquí editados por Cinco, por la editorial 5. Vimos los dibujos animados, compramos las figuras, bueno, nuestros padres, nuestros sufridos padres, nos compraron las figuras de acción y todo este rollo, jugamos a los videojuegos. Vamos, cómo olvidar la máquina de Konami, de los salones recreativos, espectacular, tremenda. Y este cómic, lo único que llegamos a ver, llegó a ser pues alguna fotocopia. Yo recuerdo ver en algún cómic independiente de la época alguna reseña de este cómic, que salían fotocopias de carteles promocionales, se veían partes de las páginas y demás. Y para mí era como una cosa mística, era como... Yo tenía una noción de las Tortugas Ninja que era, vuelvo a mostrar el muñeco, que me ha encantado hacerlo, esto era la noción que tenía yo de las Tortugas Ninja, ¿de acuerdo? Una cosa entre ridícula y agresiva, pero sin problema, para entendernos. Sin embargo, de repente, yo no sé qué años tendría, yo 10, 11 o algo así, cuando vi por primera vez estas páginas, lo que me di cuenta es que este era un cómic underground. Y que este era un cómic underground que era violento, a pesar de que era ridículo y era paródico de estas tendencias, como os decía antes, de la época, de los cómics de tipos duros y de violencia urbana. Era un cómic que tenía una alta dosis de oscuridad, tenía una alta dosis de violencia, y yo os digo, tenía pues como mucho misterio, muchísimo misterio. Y se convirtió un poco como en una especie de espinita clavada para poder leer en años posteriores, lógicamente, porque aquí en España no se publicó. Claro, yo este cómic pues lo conseguí leer por primera vez directamente a través de internet, en digital. Conseguí descargarlo en inglés, unas copias de una calidad lamentable, y cuando finalmente se publicó en papel fue como fue como el momento en que por fin conseguimos leerlo. Y el resultado pues es
este cómic que estáis viendo, que llevamos un rato ya ojeándolo. Esta estética tan particular. El dibujo tiene un buen grado de realización, pero tiene todavía ese puntillo amateur, un puntín ligeramente amateur. Claro, con muchísima influencia de Frank Miller. Esta parece una copia de o un intento de copia, ¿no? De una viñeta de Ronin, con un puntín de Richard Corben, en los grises sobre todo, y en esas proporciones, ¿no? Tan muñequeras que tiene, como de muñeco que tienen los personajes, ¿no? Que no son estilizados, sino así como un poco, no sé, comprimidos, digamos, ¿no? Los grises, esos volúmenes que tiene el cómic. Ya os digo, este es un cómic que sorprende por eso, porque tiene una estética propia. O sea, te muestra un mundo propio, te muestra una ambientación sobre todo muy urbana. A mí una de las cosas que me alucinan, que esto es claramente Frank Miller, pero es un homenaje, digamos, muy bien enfocado. Toda esta ambientación urbana, todo tiene lugar en una especie de Nueva York. En esta Nueva York con ninjas y con mutantes. Aquí tenemos al despedazador, Shredder, ¿no? Que es el malo, el auténtico malo, ¿no? De las Tortugas Ninja. Es otro ninja. Ahí tenemos el clan del pie, clara parodia del clan de la mano, de Daredevil, de Frank Miller. Aquí se nota que el amor por Frank Miller es inmenso. Y mirad qué página. Aquí, vamos, bueno, aparte de la frescura y de lo bien realizada que está la página, que eso no se lo quita a nadie, para mí quien se lleva un poco a nivel técnico la palma son las tramas, el uso de las tramas. Me voy a acercar un poco para ver si consigo que se distinga. Que mirad, estos grises, este uso de las tramas, que es que además este uso era súper tedioso. Esto lo tenéis muy bien descrito, pero en inglés, en el canal de Cartoonist Kayfabe, que os recomiendo encarecidamente, porque la verdad es que son unos cabrones. Publican todos los cómics potentes, además sobre todo que también he leído yo, porque somos de generaciones parecidas, y ellos dos son autores de cómics además, y tienen acceso muchas veces a hablar con los propios autores y demás, y encima tienen acceso a mucho mejor material que cualquier aficionado español, ¿no? Ahí hablan mucho de esto, del tedioso uso de las tramitas. Las tramitas, para entendernos, es esta especie como de texturas con puntos que utilizan para generar volúmenes con los puntos. Pero mirad aquí eso, qué coreografiada está la página, ¿no? Que es una secuencia, pues, de una película de ninjas o de un manga de ninjas o algo así. Y las Tortugas Ninja, como veréis, nada que ver tienen con los dibujos a los que estamos acostumbrados en el marketing, digamos, enfocado a niños. Muchísima oscuridad. Eso a mí me encanta, ¿eh? La estética esta que tiene así, que es como súper fotocopia, súper totalmente de fotocopia, que se nota aquí que bueno, que hicieron los originales y se fueron como locos a la copistería más cercana para imprimir unos cuantos cientos de ejemplares. Y seguramente esté algo remasterizado este volumen, porque supongo que el original se vería más sucio. Aquí mirad la pelea, es una pelea... Esta es la pelea que nosotros no... Pudimos verla en la película un poquito, pero esta es la pelea que nosotros no vimos. Una pelea de ninjas de verdad, con sangre, eso que claro, bueno, sangre oscura porque es blanco y negro, pero con golpes de verdad, ataques con katanas. Y bueno, y un final, que el final es como el de la película. Si habéis visto la película, pero bueno, mirad que a mí me alucina esta estética. Vamos, ¿qué le vamos a hacer? Me parece increíble. Todo súper denso, muy lleno de textura. Yo creo que vamos a ver solamente... Se me está cayendo la baba. En este rato que he dejado de hablar y me he limitado simplemente a enseñar las viñetas, es porque se me está cayendo la baba viendo estas páginas que a mí me ilusionan un montón. Cada vez que las ojeo me ilusionan. Parece un cómic en estado puro, la verdad. Pero bueno, aquí se ve la planificación de página, estos planos y demás. Bueno, realmente la historia es un 50%. Lo que hemos estado viendo, lo que sería la historia, es un 50% de lo que se vio en la película. Esto que hemos estado ojeando aquí en esta primera parte del vídeo es lo que sería el número 1 de las Tortugas Ninja. El número 1 original. El primer que inicialmente, como os conté al principio del vídeo, la idea que tenían los autores era que fuese únicamente un cómic. Un cómic, publicarlo y se acabó, pero la recepción fue tan bestial, tan absolutamente bestial, que finalmente pues decidieron continuar y se tiraron con este primer volumen prácticamente 10 años.
con la primera racha. Esta estética, particularmente con las tramas y con todo este gris que mencionaba antes, no duró mucho. Imagino que porque para ellos debía ser un infierno de trabajo. Enseguida ya los cómics, ¿veis? Los cómics empezaron meses después a ir aligerando, a tener... Seguían teniendo trama, pero cada vez tenía más presencia lo que es la línea. Y voy a avanzar un poco, veréis, a medida que avanzamos ya nos encontramos un dibujo que tiene otro tipo de... no sé, tiene otro tipo de peso, ¿no? Por así decirlo. Sigue siendo muy bueno, pero bueno, digamos que para mí lo auténtico es esto. Esto es lo auténtico, sin duda alguna. Y me gustaría echar un ojo a los demás números con vosotros, porque creo que merecen la pena. Pero si siguiese ahora hacia adelante, como habréis visto, había 1000 cosas que contar de este cómic, que es un clasicazo tremendo, buenísimo. Habría 1000 cosas que contar y quedaría un vídeo eterno. Tal vez en un futuro, dile adiós a tu culo. Tal vez en un futuro volvamos a echar un ojo a este cómic, que es bestial. Que además, este es el tomo 1. Después hay otros tantos. Me parece que son 4 o 5 tomos. O sea que por mirar hay un montón. Por último, vamos a mirar un poco las portadas, que ahí es donde hay un par de featurings. Galería de cubiertas. Por suerte, oye, han hecho una cosa que a veces no hacen, que es poner las portadas aparte, en tamaño completo, cosa que se agradece. Esta es la portada original, clásica, del número 1, con estos 3 tonos, con el rojo, el blanco y el negro. A mí esta personalmente me encantaría conseguirla en póster para tenerla en la habitación. Estas tipografías que estamos viendo, claramente súper homenaje total a Ronin. Esta portada, de hecho, pues parece una parodia directamente de Ronin. Muy bien lograda, que además está muy bien porque representa perfectamente el espíritu de lo que te vas a encontrar dentro en el cómic. Eso es una de las cosas buenas que tiene, que es un cómic que va de frente con todo. Y luego pues el resto de portadas tienen mucho encanto. Ya empezamos con el color. Tienen muchísimo encanto pues porque los artistas se nota que trabajaban con mucha energía, con mucha ilusión y demás. Y luego es que tienen mucha gracia, ya os digo. Tiene un punto muy creíble. Personajes muy carismáticos. Que también puede recordar, pues eso, a cosas tipo, pues no sé, Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, por ejemplo. El Cerebus de Dave Sim también. Este tipo de personajes independientes que están dibujados de una manera entre seria y... Ja, qué guapo, ¿eh? Este personaje. Este también lo hay en muñeco, buenísimo. El Mauser. Este se llama El Mauser. Tremendo. Muy guapo, muy guapo. Como portada doble, muy buena. Y aquí está, por fin, que es aquí donde quería llegar, la portada del número 2, año 1985, la portada del libro 2, año 1985, a cargo de Richard Corben, que es un artista que vamos a ver aquí, además no a mucho tardar, porque ya tengo preparado el cómic que quiero ojear con vosotros. Y ahí está Richard Corben, que se le ve claramente como influencia, con esos volúmenes, con ese estilo, esos grises, ese estilo auténtico de Richard Corben de toda la vida de dibujar, ¿no? Cosa que es súper bonita, porque Richard Corben, siendo una referencia en el mundo del cómic underground y de las publicaciones independientes, pues que los autores de las Tortugas Ninja, que Esman y Laird, le hiciesen el homenaje de llamarle para que hiciese una portada de las Tortugas Ninja en los 80, pues es como muy bonito y además deja un pozo para los aficionados que creo que es emocionante, que está muy bien. Por lo demás, pues esta estética tan particular, como os decía, callejero totalmente, sociedad callejera, las calles, la gente, los criminales, la gente con el aspecto así ochentero, muy característico de su época. Ya os digo, lectura obligadísima. Este cómic de Rafael es muy posible que lo veamos en un futuro, directamente. Ya está, decidido. Seguramente este cómic one shot en el cual sale con el grandísimo Casey Jones, ese grandísimo personaje llamado Casey Jones. Pues este cómic seguramente será el próximo que veremos de las Tortugas Ninja aquí en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, porque es que es una gozada, chavales. Y nada, no voy a seguir porque es que en serio que me podría tirar horas con vosotros ojeando este cómic y mirando las portadas y disfrutando de sus ilustraciones y de su mundo conceptual. Pero lo dejaremos para más adelante. También algún día es posible que echemos un ojo, posiblemente el mismo día que miremos el cómic de Casey Jones y Rafael, seguramente algún cómic de los antiguos, de los que eran para niños, para jugar un poco al contraste entre la estética que se vendía a los niños de la época, de esos principios de los 90,
y el producto auténtico y sin adulterar, ¿no? Que estaban consumiendo en Estados Unidos. Que creo que eso pues podría pues funcionar muy bien. Esta ilustración también mitiquísima. Si mal no recuerdo, se utilizó para la portada de un videojuego. No sé si el de la NES, el de la Nintendo 8 bits de la época, pero bueno, amigos, no sigo, que me pierdo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si me he dejado alguna cosa importante, si creéis que lo he hecho bien, que lo he hecho mal, cualquier cosa que se os ocurra, ponedmelo en comentarios. Cualquier cosa me contáis. Y ya os digo, nos veremos en el futuro con más cómics, más mentiras, más cintas de vídeo, más tortugas ninja y más de todo. Un abrazo.